Para hablar de sistemas energéticos, lo primero que debemos hacer es hablar del ATP o adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es la fuente energética primaria. Los depósitos energéticos de ATP no son elevados en el cuerpo y por ende se renuevan y resintetizan constantemente. El ATP que el cuerpo obtiene proviene de los alimentos como proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Ahora bien, conociendo la fuente energética primaria, podemos pasar a hablar de los sistemas energéticos, los cuales son procesos fisiológicos que se ponen en marcha cuando el cuerpo pasa de un estado basal a un estado de activación. Dichos sistemas energéticos son fundamentales para mantener la intensidad y aliviar la demanda energética que varía según el tipo de actividad. Tenemos dos tipos de sistemas energéticos, el aeróbico y el anaeróbico. El primero en presencia de oxígeno y el segundo sin presencia del mismo. El sistema energético anaeróbico nos permite realizar movimientos rápidos o de alta intensidad por un breve periodo de tiempo. Dentro del sistema energético anaeróbico encontramos dos vías, la vía aláctica, que no genera ácido láctico, y la vía láctica, que sí lo genera. Dentro de la vía aláctica, la obtención de energía se realiza gastando las propias reservas de ATP y fosfocreatina presentes en el músculo. Adicionalmente, es la fuente más rápida de obtención de energía que se utiliza en movimientos explosivos donde no hay tiempo para convertir otros combustibles en ATP. Por otra parte, la vía láctica representa la fuente energética principal en gestos deportivos de alta intensidad. Al agotarse las reservas de ATP y fosfocreatina en el músculo, este resintetiza ATP a través de la glucosa, en un proceso conocido como glucólisis anaeróbica. Esta vía proporciona la energía suficiente para mantener una intensidad de ejercicio alta en un corto plazo. Pero como resultado metabólico final, se forma el ácido láctico, que produce fatiga muscular. Es importante el despliegue de esta vía para los deportistas, ya que se adoptan fisiológicamente y crean tolerancia a la fatiga muscular que genera el ácido láctico. Por su parte, el sistema energético aeróbico, que como ya habíamos mencionado, tiene presencia de oxígeno, actúa en ejercicios de intensidad moderada y prolongada en el tiempo. Adicionalmente, es la forma más lenta de obtener ATP, pero puede generar energía durante horas, ya que no genera desechos como el ácido láctico. Ahora, entraremos a analizar la glucólisis anaeróbica, que como ya habíamos mencionado, hace parte del sistema energético anaeróbico láctico. La glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa, que se produce en todas las células del organismo, más exactamente en el citoplasma. Este proceso se desarrolla en 10 pasos, los cuales mencionamos a continuación. Inicialmente tenemos la glucosa, que por medio de una enzima llamada hexoquinasa pasa a ser glucosa 6-fosfato. Esto gracias a que un ATP dona uno de sus fosfatos y queda convertido en ADP. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato gracias a una enzima llamada glucosa 6-fosfato isomerasa. La fructosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato por acción de una enzima llamada fosfofructosa quinasa 1, donde nuevamente una molécula de ATP cede uno de sus fosfatos y queda convertido en ADP, adenosín difosfato. Posteriormente, la fructosa 1,6-bifosfato sufre una división en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esto gracias a una enzima llamada fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Posteriormente, la dihidroxiacetona fosfato pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato, ya que es por medio de este que podemos llegar a la obtención de ATP. Cabe mencionar que a partir de este momento, como no solo tenemos un gliceraldehído 3-fosfato, sino dos, el proceso se duplica. El gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser glicerato 1,3-bifosfato
gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En este proceso entra un NAD y sale un NADH. Posteriormente, el glicerato 1,3-bifosfato pasa a ser glicerato 3-fosfato por medio de una enzima llamada fosfoglicerato quinasa. En este proceso obtenemos nuestra primera molécula de ATP, entrando un ADP y convirtiéndose en adenosín trifosfato. Posteriormente, el glicerato 3-fosfato pasa a ser glicerato 2-fosfato por medio de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa. A continuación, el glicerato 2-fosfato pasa a ser fosfoenolpiruvato por medio de la enzima conocida como enolasa. Y finalmente, el fosfoenolpiruvato pasa a ser piruvato por medio de una enzima conocida como piruvato quinasa. En este último proceso entra una molécula de ADP y se convierte en ATP. Y es ahí donde finaliza el proceso de la glucólisis anaeróbica, que nos deja como resultado 2 NADH, 2 ATPs y 2 piruvatos. Cabe resaltar que en la glucólisis podemos evidenciar dos fases, una primera fase de gasto energético y la segunda fase de beneficio energético. A continuación, explicaremos el ciclo de Krebs, que hace parte del sistema energético aeróbico, ya que hay presencia de oxígeno. Como habíamos mencionado anteriormente, el producto final de la glucólisis son dos moléculas de ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. Y es a partir de este último que inicia el ciclo de Krebs. Lo primero que tiene que ocurrir para que pueda iniciar el ciclo de Krebs es que el piruvato se convertirá en acetil-CoA por medio de una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. Una vez se tiene la acetil-CoA, esta se unirá al oxaloacetato y por medio de una enzima llamada citrato sintasa se convertirán en citrato, en un proceso de hidratación donde interviene una molécula de agua. A continuación, el citrato pasará a ser cisaconitato por medio de una enzima llamada aconitato sintasa. En este proceso sale una molécula de agua. Posteriormente, el cisaconitato pasará a ser isocitrato por medio de una enzima llamada aconitato sintasa, nuevamente en un proceso de hidratación donde entrará una molécula de agua. El isocitrato pasará a ser alfa-cetoglutarato por medio de una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. En este proceso sale una molécula de dióxido de carbono y entra una de NAD que quedará convertida en NADH. Posteriormente, el alfa-cetoglutarato pasará a ser succinil-CoA por medio de una enzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En este proceso, nuevamente, sale una molécula de dióxido de carbono y entra un NAD que quedará convertido en NADH. Posteriormente, el succinil-CoA pasa a ser succinato por medio de una enzima llamada succinil-CoA sintasa. En esta etapa entra un GDP que queda convertido en GTP. Posteriormente, el succinato pasará a ser fumarato por medio de una enzima llamada succinato deshidrogenasa. En este proceso entra un FAD y queda convertido en FADH. Posteriormente, el fumarato pasa a ser malato por medio de una enzima conocida como fumarasa, en un proceso de hidratación donde interviene una molécula de agua. Finalmente, el malato pasa a ser oxaloacetato por medio de la enzima malato deshidrogenasa. En este último proceso entra un NAD que queda convertido en NADH y es así
cómo se completa el ciclo de Krebs. A continuación, daremos un ejemplo práctico donde se ponen en marcha los sistemas energéticos. Vamos a correr una carrera de 1 kilómetro. Para ello, iniciamos calentando. En este momento se pondrá en marcha el sistema aeróbico. Iremos aumentando el ritmo del calentamiento hasta llegar a un umbral aeróbico, donde se elevarán los niveles de lactato, pero el cuerpo tendrá la capacidad de eliminarlos y no se acumulará. Por lo tanto, no existe fatiga muscular. Posteriormente, inicia la carrera, donde debemos aumentar la intensidad. En este momento llegaremos a un umbral anaeróbico láctico, donde el lactato comenzará a acumularse y ya no se podrá eliminar a la misma velocidad que se produce. En este momento entramos en un sistema mixto, donde tanto el sistema aeróbico como el anaeróbico están trabajando al tiempo para suplir la necesidad de ATP del músculo. A continuación, llegaremos a nuestro nivel de VO2 máximo, donde seguiremos aumentando la intensidad. En este momento, el sistema aeróbico se satura y toda la energía proviene entonces del sistema anaeróbico láctico, lo que hará que el ácido láctico se dispare y el músculo se empiece a fatigar rápidamente. Finalizando la carrera, debemos hacer un último sprint, realizando una última exigencia. En este momento, solo se dispone del ATP y de la fosfocreatina que tiene el músculo, por lo cual solo durará esta exigencia unos segundos y no generará lactato adicional. Será entonces el máximo nivel de intensidad al que se puede llegar, pero solo se podrá mantener por unos pocos segundos, utilizando así el sistema anaeróbico aláctico.